poder estar aquí, Señor, para escuchar la palabra, para estudiar tu palabra, Señor. Muchísimas gracias, Señor. Espíritu Santo, te damos la bienvenida, Señor. Te pedimos en este día, Señor, que seas tú trayendo revelación de quién es el Padre, Señor. No queremos salir igual, queremos salir con una perspectiva diferente, Señor, de aquello que hasta ahora conocemos, de aquello que hasta hoy aprendimos, Señor. Pero te pedimos y te invitamos, Señor, que vengas tú y que traigas esta revelación perfecta de quién es Dios, de quién es nuestro Padre. Muchísimas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Entonces, hoy vamos a estudiar un poco acerca de quién es Dios. Amén. Dios el Padre. Estudiaremos acerca de su existencia, su naturaleza, su personalidad y también hablaremos un poco acerca de la Trinidad, que es algo que muchas veces no entendemos, ¿no? ¿Cómo es posible y tal? Claro, la gente a veces hace un lío respecto a este tema, pero vamos a intentar explicarlo básicamente con simplicidad, ¿vale? Para que no haya confusión, ¿no? De quién es Dios, etc. Entonces, decir en primer lugar que, hola Asada, decir en primer lugar que la Biblia no fue escrita para probar la existencia de Dios, pero la Biblia fue escrita para revelar la personalidad de Dios, su carácter, ¿vale? Y quién es Dios, ¿vale? Cómo actúa Dios, cómo piensa Dios. Entonces, no intentemos convencer a nadie acerca de la existencia de Dios, ¿vale? Porque no podremos convencerle a nadie acerca de la existencia de Dios. Aunque la gente no crea que Dios existe, no por eso Dios dejará de existir. Amén. Entonces, esto para decir el que la Biblia no fue escrita para probar que Dios existe. La Biblia es la revelación de la personalidad, de la persona de Dios. Es la forma como Él se comunica con nosotros. Abramos, por favor, Hebreos capítulo 11, el versículo 6. Hebreos 11, 6. Hebreos su capítulo 11, el versículo 6. Herminia, si lo tienes, puedes leer, por favor. Hebreos 11, 6. 11:6. Sí. Dice así. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces, ¿qué es lo que la palabra está diciendo? Que es importante tener fe. En primer lugar, para que uno pueda experimentar la presencia de Dios, conocer a Dios, uno primero tiene que tener fe. Creer que Dios existe. Hola, buenas noches, Erla, señora Teresa. Buenas. Bienvenidos. Buenas. Bienvenidas. Hola. ¿Es Hola, Gabriel? buenas. Soy Gabriel. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. ¿Y por ahí cómo estáis? ¿Cómo estoy? Sí, Pues bueno, poco a poco. poco a poco. Recuperando el oído Sí, y recuperándome un poco las fuerzas. muy bien. También pensando en que mi hija pues regresará pronto. Vale, bien, Muy bien. bien, Estará pronto con nosotros. muy bien. Sí, vamos a creer en Dios eso. quiere. Creamos en eso. Sí.
Y la está, misericordia de Dios quiere. sí, vamos a estar orando por ello. ¿Vale? Vale, como estaba diciendo, ¿no? Es importante que creamos en Dios, que tengamos fe. ¿Para qué? Para que podamos experimentar su presencia. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces el requisito principal para que Dios esté agradado de nosotros, que Él se agrade de nosotros, que Él esté contento con nosotros, es que tengamos fe en Él, que tengamos confianza. Entonces dice que todo el que desee acercarse a Dios tiene que creer que Él existe y que Él recompensa a todos los que le buscan. El buscar a Dios trae consigo una recompensa. No hay nadie que busque a Dios que Dios no le dé algo a cambio, no le dé una recompensa. Y esas recompensas son sus bendiciones. Amén. Pero es necesario buscar a Dios con sinceridad. No buscar a Dios solo cuando necesitamos, cuando estamos en aflicción, cuando necesitamos un favor de Él. No, tenemos que buscarle con sinceridad. Significa buscarle de corazón. Amén. Estemos bien o no, tenemos que buscarle igualmente. Amén. Entonces, Dios, Él se revela a través de hombres de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Dios se había revelado a través de los profetas, a través de los patriarcas, etc., a través de Abraham, ¿no? A través de los patriarcas de las 12 tribus de Israel, ¿vale? Dios se había revelado de esta manera, hablando con ellos a través de varias formas. Nosotros sabemos que Dios es espíritu, entonces, claro, Él no tiene un cuerpo material, ¿no? No tiene un cuerpo de carne. Pero, ¿cómo se revelaba Él? A través de la luz, ¿vale? Venía una luz, aparecía una luz y ahí Dios estaba en la luz. A través de fuego, nubes, muchas veces a través de terremotos, etc. Pero últimamente o finalmente Dios se ha revelado a través de su Hijo Jesucristo. Abramos por favor en Éxodo capítulo 19, el versículo 16 al 18. Éxodo 19. Éxodo 19, 16 al 18. En la mañana del tercer día retumbaron truenos y destellaron relámpagos, y una nube densa descendió sobre el monte. Hasta el 18. Descendió sobre el monte, perdón. Sí. Sí, sobre el monte. Se oyó un fuerte y prolongado toque de cuerno de carnero, y todo el pueblo tembló. Moisés llevó a la multitud fuera del campamento para encontrarse con Dios, y todos se pararon al pie de la montaña. El monte Sinaí estaba totalmente cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en forma de fuego. Nubes de humo subían al cielo como el humo que sale de un horno de ladrillos, y todo el monte se sacudía violentamente. Amén. Entonces, en aquel entonces Dios aparecía de esta manera, ¿vale? A veces en forma de fuego. Está a tope, ¿eh? Ah, sí. Sí. Uy. En forma de fuego, Él se aparecía delante del pueblo, se manifestaba delante de ellos de esa manera. ¿Para qué? Para mostrar su gloria, para mostrar su presencia. Amén. Pero veremos que en estos últimos tiempos Él se ha revelado a través de su Hijo. ¿Quién es? Jesucristo. Abramos Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, el versículo 1. Dice, hace mucho tiempo
Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. Amén. Entonces vemos, ¿no?, que Dios antiguamente, como Él hablaba, a través de los antepasados. Amén. Y por medio de los profetas. Dios levantaba a los profetas y enviaba un mensaje al pueblo. Pero dice que en estos últimos días Él se ha revelado a la humanidad a través de su Hijo Jesucristo. Amén. Jesús, Él estuvo entre nosotros. Entre nosotros ahora aquí no, pero estuvo entre los hombres, predicando, hablando acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál era el plan de Dios para la humanidad? Él vino, murió en la cruz por todos y cada uno de nosotros. Amén. Y hoy, por la gracia de Dios, todos tenemos la oportunidad de ser salvos. Salmo capítulo 19, versículo 1 al 3. Una de las formas que nosotros podemos comprobar la existencia de Dios es a través de las cosas creadas, amén, de todo aquello que Dios creó. Podemos abrir, si alguien lo tiene, Salmo capítulo 19, el versículo 1 al 3. Dice así. Lee. No sé quién habla. Tania. Vale. Bueno. Dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Amén. Entonces dice que los cielos proclaman la gloria de Dios. Si nosotros miramos al cielo, al firmamento, a todo lo que existe, dice que esto habla acerca de la gloria de Dios, de su poder, de la obra de sus manos. Amén. El cielo azul, el sol, las nubes, las estrellas. Vemos los animales, ¿no?, los pájaros, ahí arriba. Amén. Dice que día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Dice, hablan sin sonido ni palabras, su voz jamás se oye. O sea, es solo mirar en todo lo que existe a nuestro alrededor. Solo alguien muy poderoso podría haberlo creado todo. Amén. Con la complejidad que existe, ¿no?, en todo lo creado, solo Dios puede haber creado eso. Entonces, toda la creación habla de la existencia de Dios. Los nombres de Dios en las Escrituras es más que una combinación de sonidos. Los nombres de Dios en la Biblia son una manifestación de su presencia, o mejor, son las varias formas en que Dios se ha manifestado, se ha presentado a los patriarcas, ¿vale?, a la tribu de Israel. Entonces vamos a empezar por ver que uno de los nombres de Dios es Elohim. Y este nombre, Elohim, significa el Dios creador. Él ha creado todas las cosas.
el nombre Jehová significa el Dios de la alianza o el Dios de pactos. Este nombre Jehová tiene su significado, o sea, tiene su origen en el verbo ser. Y este nombre incluye los 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Amén. Dios, Él no tiene un solo nombre. Como muchos, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que el único nombre de Dios es Jehová, pero no es así, ¿vale? Y eso lo comprobaremos por la Biblia. Pero Jehová significa el que era, el que es y el que será eternamente. Amén. Pero Dios, Él se ha manifestado de varias maneras. Dios, Él no tiene un solo nombre. Por ejemplo, abramos Éxodo capítulo 15. Éxodo 15. El versículo 26. Yo voy a leer y dice: les digo, si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandamientos, o sea, sus mandatos, y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. Amén. Él se ha manifestado como Jehová Rafa, que significa el Señor su sanador. Él es el que nos sana. Él es conocido también como Jehová Nisi, el Señor nuestra bandera. En medio de una guerra, en medio de una batalla, Él se presenta como Jehová nuestra bandera. Sabemos que en aquel entonces, cuando los ejércitos peleaban, ¿no?, así en el campo de batalla, había unos de los caballeros que llevaba, uno de los jinetes, mejor, que llevaba la bandera. Una vez que la bandera cayera al suelo, eso ya significaba derrota. Amén. Entonces la bandera tenía que permanecer arriba. ¿Vale? Él es el Señor que nos ayuda en las batallas que tenemos, en la guerra, en las dificultades. Eso lo podéis encontrar en Éxodo capítulo 17, no vamos a abrirlo. Éxodo 17 del 8 al 15, si estáis apuntando. Jehová Nisi, amén, el Señor nuestra bandera. Tenemos también Jehová Shalom, el Señor nuestra paz. Jueces capítulo 6, el versículo 24. Jueces 6, 24. Dice, entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y le llamó Yahvé Shalom, que significa el Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiathar, hasta el día de hoy. Amén. Entonces, Jehová Shalom significa el Señor nuestra paz. Él es el Señor que nos da paz. A lo mejor si no tienes paz, no tienes tranquilidad, tienes que confiar en el Señor. Ora a Él, di, Señor, tú eres el Señor mi paz, yo necesito tu paz. Yo recibo tu paz para mi vida. Amén. Y la paz de Dios vendrá sobre nosotros.
Jehová Tzidkenu o Tzidkenu. Amén. Es el Señor nuestra justicia. Él es justo. Él hace justicia a su pueblo. Jeremías capítulo 23. ¿Alguien quiere leer Jeremías 23, versículo 6? Jeremías 23, 6. ¿dónde? Versículo Jeremías 6. 23, 6 dice, en sus días será salvo Judá, Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Él es nuestra justicia. Amén. Si tenemos algún problema, necesitamos justicia, clamemos al Señor. Señor, tú has dicho que tú eres nuestra justicia. Entonces, haz justicia tú. Amén. Porque a veces queremos hacer justicia nosotros. Solo hay uno que es juez y es el juez justo, es el Señor. Entonces Él aboga por nuestra causa y Él nos hará justicia. Amén. Jehová Jireh es el Señor que provee. Génesis capítulo 22, 14. Al principio, Génesis 22, 14. Otra oportunidad para que alguien lo lea si quiere. Génesis capítulo 22, el versículo 14. Génesis 22. Sí. Abraham llamó a aquel lugar Yahweh Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Amén. El Señor, Él es el que provee. Si estamos pasando por alguna necesidad, clamemos por su nombre. Señor, tú proveerás. Nada me faltará, porque tú eres el Dios de la provisión. Sea lo que sea que necesite, Él proveerá. Amén. Luego, Jehová Shammán, el Señor está presente. Ezequiel 48, 35. Ezequiel 48, 35. Dice así: el perímetro total de la ciudad tendrá una extensión de 9 kilómetros con 600 metros. Y de este día el nombre de la ciudad será El Señor está allí, o El Señor está presente. Amén. Él está en medio de nosotros. Él se manifiesta. Donde Él es honrado, donde Él es aclamado, el Señor, Él se manifiesta. Ahora, el nombre Él significa Dios. Amén. En hebraico, Él significa Dios. Luego tenemos otras combinaciones que son El Elión, el Dios Altísimo. Significa El Shaddai, el Dios que es más que suficiente para las necesidades de su pueblo. El Olán, el Dios eterno. Adonai, que significa Señor o Maestro. Y eso está en Isaías capítulo 10, el versículo 16. Isaías 10, 16. Isaías capítulo 10, el versículo 16.
Dice, por lo tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria. 10, 16. Sí. El Señor o maestro. Amén. Por tanto, el Señor de los ejércitos celestiales, enviará una plaga entre las orgullosas tropas de Asiria, y un fuego ardiente consumirá su gloria. Amén. Él es el Señor de los ejércitos. Y luego le conocemos como Dios el Padre. Él es nuestro Padre. San Juan capítulo 1. Juan 1, el versículo 12 y el 13. 2 y 3. 12 y 13. Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Dice así. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, todos los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador, estos son llamados hijos de Dios. Los que no han recibido a Cristo como Señor y Salvador son solamente criaturas de Dios. Pero hijos solamente son aquellos que han nacido del Espíritu. Porque dice, porque no han nacido como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Hemos nacido del Espíritu. Nuestro espíritu ha renacido al entregar nuestras vidas a Cristo. Entonces, todas las personas que no tienen a Cristo viven por medio de la razón, del alma, por medio de los sentidos y de sus propias imaginaciones. Pero nosotros, como hijos de Dios, vivimos por el Espíritu. Por eso necesitamos la guianza de Dios. Necesitamos tener comunión con Dios para recibir de Él instrucciones para nuestras vidas. Para recibir de Él su plan y su propósito de cómo conducirnos en esta vida. Entonces, Dios, Él es un espíritu, pero Él tiene una personalidad. Él piensa, siente, Él habla. Por lo tanto, Dios puede tener comunión con el hombre. A veces cuando se habla de Dios como siendo un espíritu, las personas se imaginan algo así muy abstracto, ¿no? Como alguien muy lejano. Pero no, Él está con nosotros, Él está en medio nuestro. Amén. Y podemos tener comunión con Él. Y la Biblia habla de Dios como siendo alguien que piensa, que habla, que tiene sentimientos, alguien que escucha y también que se arrepiente. Amén. Vamos a abrir San Juan 5:37. Yo lo tengo aquí ya. San Juan capítulo 5, el versículo 37. Dice así: el Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. Entonces Jesús se está refiriendo a Dios como siendo alguien que habla, que da testimonio. Dar testimonio es hablar de algo que sea verdad.
Entonces Dios ha hablado acerca de Jesús. Dios ha dicho, este es mi Hijo amado, escúchenle. Amén. Dios ha dado testimonio de Jesús. Cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Que le escucharon. Amén. Entonces Jesús está hablando, vosotros nunca habéis visto al Padre cara a cara. Significa que Dios tiene cara. Él tiene cuerpo, pero no es un cuerpo físico. Es un cuerpo espiritual. La Biblia dice que como existen cuerpos físicos, también existen cuerpos espirituales. Existen cuerpos de los animales que son diferentes de los cuerpos de los hombres, ¿vale? Tipo de carne. Existe también cuerpo para las plantas, ¿amén? Es un tipo de cuerpo, pero es diferente. Y existen los cuerpos espirituales. Los ángeles, por ejemplo, tienen cuerpos espirituales, pero pueden manifestarse para ser visibles a los ojos humanos. ¿Amén? Entonces, Dios, Él es infinito. Significa que Él no acaba, no tiene fin. Él es único, es omnipotente. Significa que Él tiene todo el poder. Él es omnipresente. Está en todo lugar al mismo tiempo. Solo Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo. Y hay mucha gente que dice, no, pero el diablo también. No, el diablo no es omnipotente ni es omnipresente. ¿Cómo trabaja el diablo? A veces dice, pero ¿cómo actúa él así en varios lugares? Porque él trabaja con un ejército muy bien organizado. Pero él no es omnipresente. Él no está en todo lugar al mismo tiempo. Amén. Dios, Él es omnisciente. Todo lo sabe. Él tiene todo el conocimiento. Él conoce todas las cosas. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la Trinidad, que es algo que es muy complejo, muy confuso para muchas personas. Dios es uno, pero son tres personas distintas o diferentes entre sí. Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Entonces la gente dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo pueden ser tres personas y en una solo? Cuando la Biblia habla acerca de la Trinidad, que es una expresión que no está en la Biblia, ¿vale? Pero nosotros teológicamente la adoptamos para poder hablar de su unidad, ¿vale? Claro que ellos tienen cada uno un puesto de autoridad. El Padre no es su nombre, ¿vale? Es un título. Y aquí el Hijo también es la forma como Él se presenta, es un título. Y el Espíritu Santo también. ¿Vale? Es la misma persona y están tan unidos, hay una unidad tal que no hay desacuerdo entre ellos. Amén. ¿Y cómo trabajan? Si nosotros vamos al principio de las Escrituras, cuando Dios creó al mundo, vamos a abrir, por ejemplo, Génesis capítulo 1, 26. Génesis 1, 26. Dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos. Primero vemos que Él no dijo, hago a los seres humanos. Él dice, hagamos a los seres humanos. Está hablando en plural. Y dice, a nuestra imagen
para que sean como nosotros. ¿Quién estaba aquí hablando? Dice que Dios dijo, Dios el Padre. Jesús es la palabra de Dios, que es la palabra que salió de la boca de Dios. ¿Y quién dio forma al hombre? Este aspecto que tenemos es el Espíritu Santo. Amén. Hay una unidad tal que Dios no trabaja solo. Ahora bien, veremos a Cristo, ¿vale? Abramos San Juan capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio, Él estaba hablando, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era Dios el Padre, Dios el Hijo, que es la palabra que salió de la boca de Dios, y Dios el Espíritu Santo, que dio forma. Ahora bien, Juan capítulo 1, el versículo 1. ¿Alguien quiere leer? Vale, leo yo. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El 2 también, y el 3. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él, y nada fue creado sin Él. Amén. Entonces, ¿quién es esta palabra? Juan está hablando acerca de Jesús. Jesús y la palabra uno son. Amén. Jesús es la palabra que estaba al principio. En el principio Él estaba con Dios, pero Él se hizo carne. Amén. Él se manifestó entre nosotros. ¿Cómo? Naciendo de la Virgen María. Jesús, el Jesús que nosotros conocemos, el Cristo, al principio en la creación del mundo, Él no se llamaba Jesús. Él se llamaba la palabra de Dios. Entonces la palabra encarnó y se hizo hombre y vino a manifestar la voluntad de Dios. Amén. Para acabar, abramos también, no sé si alguien tiene la versión Reina Valera, por ahí. Me gustaría que leyeras de la versión Reina Valera. Primera Juan capítulo 5, versículo 7. Primera San Juan. Primera San Juan 5. El versículo 7. Sí. Primera Juan 5, 7. Yo tengo Reina Valera. Dice. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Amén. Dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo significa la palabra, que es Jesús, y el Espíritu Santo. Y dice que estos tres son uno. Un ejemplo que yo suelo dar a la gente acerca de la Trinidad es como nosotros, ¿no? Yo soy un espíritu. El que está hablando con vosotros es mi espíritu, pero vosotros no veis mi espíritu, ¿vale? Pero podéis escuchar mi voz. Cuando vosotros habláis conmigo, vosotros no decís,
estoy hablando con el espíritu de Gabriel. No, vosotros decís, estoy hablando con Gabriel. Pero yo soy un espíritu, tengo un alma y vivo dentro de un cuerpo físico, que es la parte exterior. Son tres en mí, ¿vale? Forman una unidad tal que el conjunto forman Gabriel. No sé si da para entender. Yo soy un espíritu, tengo un alma. ¿Qué es el alma? El alma es el centro de la voluntad humana. Y en el alma están los 5 sentidos, que es lo que comunica con el exterior. Tengo la visión, la audición, el tacto, el paladar y el olfato. A través de estos 5 sentidos, mi cuerpo lleva la información a mi alma. Amén. Y por lo tanto, a mi espíritu. Entonces, hay una unidad tal entre estas 3 partes de mí que forman Gabriel. Así es como Dios. Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Trabajan en común acuerdo. No hay desacuerdo ninguno entre ellos. Y esa unidad forma la divinidad, la Trinidad, o sea, aquello que nosotros conocemos como Dios. Amén. Pero cada uno de ellos ha trabajado en un tiempo distinto. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era Dios obrando directamente. Dios el Padre. En el monte Sinaí, el que ha aparecido era Dios. Cuando entramos a la nueva disposición del Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús fue la dispensación del Hijo. Era Jesucristo, la palabra de Dios en operación, en acción en este mundo. Amén. Y ahora que nosotros estamos en la era de la gracia, Jesús subió, está con Dios en el cielo, ahora es la dispensación del Espíritu. ¿Quién está aquí ahora en este mundo? Es el Espíritu Santo de Dios. ¿Dónde está el Padre y el Hijo? Están en el cielo. El Espíritu Santo es el que está aquí. ¿Y qué es lo que Él está haciendo aquí? Él está cooperando con nosotros, trabajando con nosotros para la salvación de la humanidad.